Hay un tipo de desorden que no se ve, pero se siente. No está solo en los papeles apilados, en los cajones olvidados o en los compromisos postergados, sino en las capas sutiles de la mente, donde los ciclos se forman y se repiten. Ese desorden invisible es silencioso, pero poderoso. Crea ruidos internos, distracciones disfrazadas y una falsa sensación de movimiento que, en realidad, solo mantiene todo en el mismo lugar. La vida se estanca, y no te das cuenta de que estás atrapado en patrones alimentados por tu propia falta de claridad. Todo lo que está desorganizado a tu alrededor es solo el reflejo de un campo interno fragmentado. La mente desordenada dispersa energía, y la energía dispersa atrae resultados desconectados. Cuando despiertas sin dirección, vives sin claridad y terminas el día con la sensación de que nada cambió, estás inmerso en ese desorden que opera como un programa oculto. Y la repetición surge no por falta de esfuerzo, sino por falta de estructura. El caos externo no es el problema, es el espejo. Brian Tracy siempre recalcó que la claridad es el punto de partida de toda realización. Cuando organizas tu vida, organizas tu campo. Y cuando el campo está limpio, el universo responde. El dinero, al contrario de lo que muchos creen, no sigue a quien solo trabaja duro, sino a quien vive en coherencia y propósito. Se mueve por sintonía. Y el desorden es ruido en la sintonía. Es como intentar captar una frecuencia alta con un aparato lleno de interferencias emocionales, mentales y físicas. La mente desorganizada no consigue mantener el foco. Y sin foco, no hay dirección. Sin dirección, no hay construcción. La consecuencia es un sentimiento constante de estar ocupado, pero improductivo. Atrapado en una rutina que consume energía y entrega poco. Esa desconexión entre esfuerzo y resultado alimenta aún más la confusión interna, generando frustración silenciosa y dudas que envenenan la autoconfianza. La repetición se convierte en prisión. Y el desorden, aunque invisible, se transforma en el mayor enemigo de la prosperidad. Detrás de la organización de la vida existe un código vibracional. Cada elección por orden, por claridad, por estructura, no es solo un acto de productividad, es un ajuste de frecuencia. Y cuando esa frecuencia se estabiliza, el campo comienza a trabajar a tu favor. Las ideas fluyen, las decisiones ganan peso, el tiempo se expande y el dinero empieza a moverse hacia ti, no por magia, sino porque ahora existe un espacio interno donde realmente puede habitar. Brian Tracy no enseña fórmulas mágicas. Sus principios son simples, directos y muchas veces ignorados por parecer demasiado obvios. Pero detrás de esa simplicidad hay un secreto poderoso: la organización interna precede a cualquier éxito duradero. Antes de grandes metas, antes de estrategias financieras, antes de resultados, existe un campo mental que necesita estar alineado. Tracy entiende que toda realización es una proyección, y lo que está desorganizado por dentro inevitablemente se refleja afuera. Él afirma que la claridad es poder. Una mente clara es capaz de decidir, de priorizar, de actuar con consistencia. Y es esa consistencia la que moldea el éxito. Cuando empiezas a alinear tus pensamientos con tus acciones y tus objetivos con tus valores, algo cambia silenciosamente. Tu presencia gana firmeza. Tu energía se estabiliza. Y el mundo, que antes parecía caótico e impredecible, empieza a responder con más lógica y menos resistencia. No es el mundo el que cambió. Fuiste tú. La organización interna es más que hacer listas. Es crear jerarquía mental. Saber qué es esencial y qué es ruido. Saber qué debe hacerse ahora y qué solo ocupa espacio. Brian Tracy enseña a vivir con intención. Cada pensamiento cultivado, cada tarea cumplida, cada decisión tomada con conciencia limpia un fragmento del campo interno. Y con ese campo cada vez más ordenado, el flujo de oportunidades se intensifica, no por suerte, sino por lógica energética. Las personas desorganizadas viven en reacción. Las alineadas viven en creación. La diferencia está en cómo se posicionan frente al tiempo, las prioridades y a sí mismas. Tracy siempre insistió en que organizarse es preparar el terreno. Porque la cosecha no llega a quien solo desea, sino a quien estructura el suelo de la mente. Y cuando ese suelo está limpio, fértil y enfocado, el dinero, el progreso y la realización llegan como una respuesta natural al orden establecido. Esta ley de la organización interna es sutil, pero implacable. Actúa en silencio, como una fuerza que moldea realidades sin hacer ruido. Y cuando entiendes esto, percibes que la verdadera riqueza comienza en lo invisible. Que el dinero, en realidad, sigue a quienes aprendieron a dominar su propio caos. Y quien aprende a dominar el caos, organiza su vida. Y quien organiza su vida, inevitablemente se vuelve magnético a todo aquello que antes parecía distante. La forma en que piensas moldea lo que vives, es la lente que define el mundo que ves. Riqueza, éxito, equilibrio, todo comienza en la mente.
Cuando cambias la forma de pensar, la realidad se reorganiza a tu alrededor. Si este tipo de reflexión tiene sentido para ti, suscríbete al canal, aquí profundizamos en lo que realmente transforma la mente. El caos mental no grita, susurra. Se manifiesta en la dificultad de terminar lo que comienzas, en la sensación constante de estar ocupado y aún así improductivo, en la ansiedad disfrazada de prisa y en la confusión entre urgencia e importancia. Cuando la mente está demasiado llena, todo pierde nitidez. Empiezas a actuar por impulso, a responder a lo que aparece sin preguntarte si realmente forma parte de la dirección que quieres seguir. Y es en ese estado de desorganización silenciosa donde la riqueza comienza a alejarse. La mente humana opera como un campo magnético. Cuando está sobrecargada de ideas desconectadas, preocupaciones inútiles y pensamientos contradictorios, su frecuencia se vuelve caótica. Y un campo caótico no atrae prosperidad, la repele. No porque el universo castigue, sino porque no logra reconocer una dirección clara. El dinero, la oportunidad y el progreso siguen caminos de claridad. Cuando no hay claridad, el flujo se bloquea. Y ese bloqueo ocurre antes de la acción, comienza en la forma en que piensas. Brian Tracy siempre señaló que pensamientos desorganizados generan acciones ineficaces. Una mente dividida no produce consistencia. Y sin consistencia, no hay acumulación de resultados. Puedes intentarlo muchas veces, pero siempre sentirás que comienzas desde cero, porque tu base está inestable. El caos mental drena energía, desgasta la confianza y alimenta el ciclo de frustración. Es un tipo de prisión sin barrotes, donde las paredes están hechas de pensamientos sin filtro y patrones nunca examinados. La riqueza exige espacio. No solo físico, sino mental y emocional. Y ese espacio solo existe cuando empiezas a eliminar el exceso. No significa pensar menos, sino pensar mejor. Crear foco. Distinguir lo que construye de lo que simplemente ocupa. Quitar la contaminación interna para que la intuición pueda escucharse, y con ella, las decisiones correctas sean tomadas. El dinero sigue a quien sabe lo que quiere, a quien actúa con propósito y a quien tiene una mente lo suficientemente limpia para sostener grandes ideas. El caos mental, por más invisible que parezca, es uno de los mayores bloqueos a la prosperidad. No se disuelve con más esfuerzo, sino con más conciencia. Y esa conciencia nace cuando te conviertes en el observador de tus propios pensamientos, cuando entiendes que no necesitas creer en todo lo que tu mente dice y que puedes reestructurar tu mundo interno. Porque cuando la mente se organiza, la vida sigue ese orden. Y en ese camino, el dinero encuentra espacio para entrar y permanecer. Toda prosperidad visible nace de una arquitectura invisible. Antes de que el dinero aparezca, existe una construcción interna que lo antecede, hecha de pensamientos conscientes, hábitos disciplinados y dirección firme. Esa arquitectura psíquica es silenciosa, pero estructurante. Moldea cómo percibes el mundo, cómo reaccionas ante las oportunidades y cómo transformas ideas en materia. Es un proyecto que pocos ven, pero que el universo reconoce con precisión. Brian Tracy afirma que el éxito es predecible, y eso solo es posible porque nace de patrones. Estos patrones empiezan en el pensamiento. Lo que piensas con frecuencia se convierte en tu lente de realidad. Si tus pensamientos giran en torno a la limitación, tu mente empieza a ignorar las ventanas de expansión. Pero si tus pensamientos respiran propósito, claridad y convicción, tu visión se amplía, tu confianza se fortalece y tu campo vibracional se eleva. El pensamiento es el ladrillo base de la construcción de la prosperidad. Luego vienen los hábitos. Mientras los pensamientos definen lo que ves, los hábitos definen lo que consolidarás. Son acciones repetidas con intención que forman nuevas rutas neuronales y construyen, poco a poco, el terreno fértil en el que la riqueza puede florecer. Tracy no romantiza este proceso, afirma claramente que son los hábitos los que diferencian a quien solo desea de quien realmente construye. Y lo que hace poderoso a un hábito no es su complejidad, sino su constancia silenciosa en el tiempo. Pero la estructura no se sostiene sin dirección. La dirección es lo que da forma a la energía. Lo que alinea la mente y los hábitos a un propósito real, concreto, medible. Sin dirección, incluso buenos pensamientos y hábitos correctos se dispersan. La mente necesita una meta clara, una intención que la organice desde dentro. Tracy siempre destacó que una de las mayores fuerzas del ser humano es la capacidad de decidir con claridad hacia dónde quiere ir. Cuando esa decisión es firme, el universo empieza a ordenar el camino. Esa arquitectura psíquica no se ve desde fuera, pero se siente en el campo de quien la construyó. Las personas que viven con ese alineamiento interno tienen una presencia distinta, una tranquilidad firme, un magnetismo que no necesita explicación. Porque la prosperidad no comienza en la cuenta bancaria, comienza en la mente. Y la mente, cuando está estructurada con los códigos correctos, se convierte en un templo de creación.
El dinero deja de ser un esfuerzo y pasa a ser consecuencia de una mente que sabe exactamente lo que está edificando. La mentalidad de riqueza no se forma solo con ideas positivas, sino con estructuras mentales profundas. Se refleja en la manera en que enfrentas imprevistos, en cómo administras tu tiempo y en cómo reconoces tus propios límites. Las personas con esta mentalidad viven con más ligereza, pero con firmeza. No desperdician energía en conflictos pequeños. No cargan más de lo necesario. Y, sobre todo, entienden que el dinero no es un fin, sino una extensión natural de lo que han construido en su interior. El orden es lo que transforma el pensamiento en materia. Es lo que permite que la intención atraviese el campo energético y se manifieste con claridad. Y ese orden comienza en lo invisible, en rutinas conscientes, en planificación, en discernir entre lo que es urgente y lo que es esencial. Mentalidad rica no es velocidad, es precisión. No es prisa, es posicionamiento. Es saber que cada elección de hoy está moldeando el campo de posibilidades que mañana se revelará. Cuando vives desde ese estado interno de orden, la manifestación ocurre con menos esfuerzo. Porque el campo ya está listo para recibir. No hay ruido, no hay sabotaje, no hay duda. Solo dirección, frecuencia y confianza. Y el dinero, como extensión energética del valor, sigue naturalmente ese camino. No porque fue empujado, sino porque por fin encontró un espacio interno donde puede ser acogido y sostenido. Existe un punto en el que el esfuerzo disminuye y el resultado crece. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más alineado. Lo que antes era batalla se transforma en flujo. Las resistencias internas se disuelven, el tiempo se expande, las decisiones se vuelven claras. Y, silenciosamente, empieza a surgir un nuevo patrón, aquello que buscabas comienza a buscarte. Esta es la lenguaje de la sincronicidad, el universo respondiendo al grado de orden y coherencia que sostienes. Cuando la mente está limpia, los pasos se vuelven ligeros. Cuando la vida está organizada, el campo energético se estabiliza. Y esa estabilidad emite una señal clara al mundo: estás listo. El dinero no sigue a quien suplica, a quien corre detrás, a quien vibra urgencia. Sigue a quien está posicionado, a quien ya vive en estado de preparación, a quien comprendió que el alineamiento interno crea el puente por donde los recursos fluyen. Todo lo que se fuerza se rompe. Todo lo que es natural se manifiesta. El alineamiento no hace ruido. No necesita demostrar nada. Solo sostiene. Y esa sustentación silenciosa tiene más poder que 1000 intenciones dispersas. Brian Tracy siempre recordó que el éxito duradero nace de la constancia. Y esa constancia nace del alineamiento con lo que eres, con lo que valoras, con lo que construyes cada día, incluso cuando nadie te ve. Ese es el estado que activa la sincronicidad. No por magia, sino por resonancia. El dinero sigue el alineamiento porque responde a la frecuencia del orden, del valor y de la claridad. Cuando vives con coherencia, cuando tus palabras no contradicen tus acciones, cuando tu espacio interno está lo suficientemente limpio como para sostener lo que deseas, el flujo comienza. Y en ese flujo, la vida empieza a conspirar. Las piezas encajan, las conexiones aparecen, las oportunidades surgen como respuestas exactas a lo que ya te habías convertido por dentro. Y si este contenido despertó en ti algo que estaba dormido, es momento de continuar con este proceso. Hay otros vídeos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla, todos creados para profundizar aún más en este camino de alineamiento, conciencia y manifestación. Sigue viendo, sigue expandiéndote. Porque cuando tu vida está en orden, el dinero deja de ser un objetivo, se convierte en el reflejo inevitable de la frecuencia que elegiste habitar.